Hablábamos de triángulos rectángulos, habíamos dicho que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. En este tipo de triángulos se cumple el teorema de Pitágoras, en donde yo sé que la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los dos lados que forman el ángulo recto, ¿quiénes son? Los catetos. Y el lado que no es parte del ángulo recto, la hipotenusa. El lado más largo, ¿no? Bien. Con el teorema de Pitágoras, bien, eso también es importante. Yo siempre tengo que saber que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. ¿Estamos de acuerdo? Con el teorema de Pitágoras, yo tengo que, si conozco dos lados, puedo averiguar el tercero. Yo puedo conocer los dos catetos y averiguar la hipotenusa, o conocer un cateto y la hipotenusa y averiguar el otro cateto. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo nuevo que se va a agregar? Razones trigonométricas. Primero tengo que ir de a poco y voy a hablar de qué es una razón. Una razón es un cociente, una división. Esa razón, esa división, va a ser luego una igualdad y me va a dar una relación entre la división de dos de los lados del triángulo y un ángulo. Entonces, ustedes van a ver, vamos a suponer que yo tomo un ángulo, que lo desconozco, todavía no lo conozco, pero lo voy a escribir acá y lo voy a llamar alfa. ¿Hasta ahí estamos bien? A partir de acá, los catetos, cada cateto va a tener un nombre distinto. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa y todo el mundo en eso no va a tener dudas. Esta va a ser la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Y depende del ángulo de observación, voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está enfrentado. ¿Cuál está enfrentado? ¿Este o este? Bien, este es el cateto opuesto. Opuesto al ángulo alfa. Y este es el cateto adyacente. También adyacente al ángulo alfa. Pero si yo observo, miren esto, desde el ángulo beta, la hipotenusa sigue siendo hipotenusa, pero ¿este qué es ahora? El opuesto y este exactamente. Entonces, ¿se entendió? Entonces, depende, no siempre uno va a ser opuesto y adyacente. Los catetos van a ser opuestos y adyacente, dependiendo del ángulo desde donde esté observando. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Otra cosa más, algunas cuestiones que tenemos que ir sabiéndolas. Miren esto, supongamos que yo tengo una línea horizontal. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Si yo tengo una línea horizontal, todo lo que va hacia arriba, esto se va a denominar ángulo de elevación, porque se está elevando respecto a la horizontal. ¿Está claro? Ángulo de elevación. Y por otra parte, voy a tener la horizontal, de nuevo, siempre es con respecto a la línea horizontal, ¿está claro? Voy a tener de nuevo esto. Y ahora voy a hacer una apertura, pero hacia abajo, ¿lo ven? Sí. En este caso, este es mi ángulo de depresión. Porque se deprime. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Bueno, esto es un poco ponernos en contexto. Ahora, ¿quiénes son estas razones? Que son una relación que se da entre la división de los lados del triángulo. Bueno, yo voy a tener tres razones. Voy a tener la razón seno. No entendí eso. ¿Qué? Lo del ángulo de elevación y depresión. Bueno, cuando yo digo un ángulo de elevación, pienso en una línea horizontal y se eleva, va para arriba. Y en un ángulo de depresión, pienso en una línea horizontal y se deprime, porque va hacia abajo. O sea, la que está así es un ángulo de elevación
Y el otro es un ángulo de depresión. Y sí, porque mira esto. Esto, respecto a esta horizontal, ¿se eleva o se deprime? Se eleva. Entonces es elevación. Y esto, respecto a esta horizontal, ¿se eleva o se deprime? Se eleva. Entonces ese es de depresión. ¿Queda claro? Muy bien. Yo voy a tener, las razones trigonométricas van a ser seno, coseno y tangente. Que en la calculadora lo van a ver como sin, cos, tan. Para este tema es no solo obligatorio, indispensable tener calculadora. ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Ahora bien, ¿qué son estas razones que les acabo de decir? Bueno, esta razón tiene una relación estrecha entre un ángulo y dos de los lados. Entonces yo voy a decir que el seno del ángulo alfa es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hay una palabra que en principio ustedes no se la van a acordar, pero que van a hablar con muchos de los chicos que terminan el secundario. Esta palabra es una regla memorística para acordarse estas tres fórmulas. ¿Está claro? Sí. Bueno, para no equivocarse nunca. No sé por qué se da la situación de que terminamos todos el secundario y recordamos esta palabra. En ocasiones ni siquiera recordamos para qué sirve, pero recordamos la palabra. Y la palabra es, y la voy a escribir acá, SOHCAHTOA. Tal cual, SOHCAHTOA. ¿Y qué significa? S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa. Recuerden que son razones, y las razones son lo dije al principio, división. Entonces todas las fórmulas, fíjense que tienen división de lados, ¿lo ven? Entonces el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, el K es coseno adyacente sobre hipotenusa. ¿Y esto de qué será el TOA? El tangente opuesto adyacente. Sobre adyacente, tal cual. Es una palabra que me permite la regla memorística para acordarme estas tres razones rápidamente. ¿Qué pasa con esto, profe? Bueno, me pasa algo muy particular. Yo con estas tres razones trigonométricas puedo averiguar ángulos o puedo averiguar lados. Antes, con Pitágoras, solamente podía averiguar... El lado más largo. No. Un cateto o una hipotenusa. Muy bien, un lado. Y necesitaba sí o sí dos comodatos, ¿sí o no? Sí. Ahora, con esto yo necesito como dato un lado y un ángulo para sacar otro lado. O dos lados para poder sacar un ángulo. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer ejemplos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todo el mundo tiene aunque sea una calculadora por banco? Muy bien. Como mínimo una calculadora por banco. Lo único que tienen que mirar es que arriba
Si no tienen una calculadora, lo que les pido es que le presten una calculadora a uno de sus compañeros. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. El tema es el siguiente. ¿Todos tienen? Lo primero que tengo que saber y que tiene que suceder es que mi calculadora arriba tenga una D chiquitita, de degree, que está trabajando en ángulos. Arriba. Arriba en alguna partecita de la pantalla. Debo de hacer o dividir. No, D. Sí, sí, sí. Una D. Sí. Si en la pantalla, con la calculadora prendida, ¿qué te aparece? D. Yo tengo una G. No, si tenés una G, dame que te cambio el modo. Bien. Todos los que tienen calculadora parecida a esta, van a apretar Shift Mode y les aparece 1, 2, 3 y en el 3 dice Alt, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es borrar todo y les va a aparecer una D, la D arriba de degree. Todo el mundo tiene la D de degree. Shift Mode. Bueno, bueno, dame un segundo. Ahora lo hacemos. Bien, continuamos. Buscame acá algo donde diga clear. En amarillo. Puede ser amarillo. Puede ser en. Y tocas igual. Y te voy a sacar la M y te voy a poner. Bien, ahora lo miramos. Así no perdemos, no nos queda tanto tiempo acá. Bien, continuamos. ¿Listo? Sentate y hacelo con tu compañero. Yo ahora te lo soluciono cuando tengas que hacer ejercicios. Muy bien. ¿Cómo voy a usar esto? Vamos a suponer que a mí me dicen hallar la longitud de X, E, Y. Y supongamos que todo esto es consigna, hasta acá está claro, ¿no? Bueno, me dan un triángulo, ¿lo ven? Yo lo que tengo que hacer acá y no cometer el error, lo mismo que en Pitágoras, es de dibujar bien el triángulo para poder ubicar rápidamente el ángulo de ¿cuánto? El ángulo recto de 90 grados. Supongamos que esto es 30 grados. Supongamos que esto es 15 centímetros. Esto es X y esto es Y. ¿Listo? Muy bien. Mi ángulo de observación, ¿cuál es? Este. Yo lo que voy a hacer siempre es escribir la palabrita. ¿Cómo era? No. ¿Cómo era la palabra? S-O-H K-H TOA. Muy bien. X. ¿Qué es X? Opuesto de 30. Opuesto del ángulo de 30. ¿Y qué dato conozco? Que 15 es el adyacente. Entonces, ¿dónde tengo opuesto y adyacente? ¿En SO, en K o en TOA? Entonces, para la parte A, que la voy a hacer en rojo, voy a usar esto. ¿Listo? ¿Qué era? La tangente de alfa era igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahora puedo reemplazar la tangente. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 30. De 30 grados es igual al opuesto, que ¿cómo se llama en el problema? Sobre el adyacente, que ¿cómo se llama? ¿Que cuánto vale? 15 ¿qué? Centímetros. ¿Listo? Ahora tengo que despejar. Fíjense lo que pasa acá.
Acá tengo el 15, yo necesito averiguar X, ¿sí o no? Entonces lo tengo que dejar solo. Este 15, ¿qué está haciendo respecto a la X? Está dividiendo la X. ¿Y cómo pasa? Multiplicando. Entonces yo voy a decir 15 centímetros. No, por tangente de 30 grados es igual a X. ¿Y qué van a hacer ustedes en su calculadora? Van a escribir 15 por tan 30 y van a apretar el igual. ¿Puedo preguntar por qué tan? Porque es tangente. Ah. 15 por tan, tangente 30 directo. A Sí. mí me da 8,66. Redondeado para arriba no es. No. Vamos a trabajar con 3 cifras significativas. ¿Saben lo que son cifras significativas? No. Vamos a empezar a... Necesito que me escuchen. Gracias. Hay una diferencia y esto depende de lo que yo diga. Una cosa son, supongamos, ¿cuánto dio? 8, esto me dio 8,6, decime en segundo. 6. Decime el tercero. El tercero. 0, 0. El cuarto. 2, 5. Listo, hasta ahí estamos. Si yo digo, chicos, y acá tomen nota de lo que digo. Si yo digo redondear a 2 decimales, yo voy a contar. Yo voy a venir acá y voy a contar un decimal, 2 decimales y me fijo en el que sigue. Si el que sigue es 0, 1, 2, 3, 4, dejo lo mismo. Si el que sigue es 5, 6, 7, 8, 9, pongo el siguiente. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es método de redondeo. Redondeo a 2 decimales, ¿cómo me quedaría? Así. ¿Todos de acuerdo? Si yo digo truncar a 2 decimales, por ejemplo, si yo dijera si yo redondearía a un decimal, ¿cuánto me queda? 7. 6, 8,6. A un decimal. 8,7. 8,7 redondeado. Si yo dijera truncar, directamente corto. Corto todo, no me interesa nada más. ¿Está claro? Un decimal no te importa nada más. Si yo digo truncar, 2, 3, lo que sea, cuento la cantidad de decimales y lo demás lo borro. Si yo digo redondear, debo fijarme en el siguiente. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, si yo hablo de cifras significativas, yo tengo que mirar el primer número que no es 0. ¿Cuál es el primer número que no es 0? No. El 8. Esta es mi primer cifra significativa. Fíjense acá. 0,004,7. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, si yo dijera que redondeo a 2 decimales, ¿qué me queda acá? 0,05. Si yo redondeo a 2 decimales, 0, 0. 0, 0 o 0. ¿Listo? Pero, porque yo cuento los decimales, siempre este va a ser el primero. Pero las cifras significativas, la primera cifra significativa siempre es el primer no 0. Acá, ¿cuál es el primer no 0? El 8. Acá la diferencia con lo otro, que la cifra significativa puede ser un número entero. Sí. ¿Y acá cuál es la primera cifra significativa? El 4. Entonces, si yo digo a 2 cifras significativas, ¿esto está en 2 cifras significativas? Sí, lo tengo que dejar así. ¿Pero está en 2 decimales? No. Ahora, si yo acá digo 2 cifras significativas, ¿cuántos decimales me quedan en este? 8,6. No. ¿Cuántos decimales me quedarían? 2. 1. No, 1. 1 decimal. 1. Contéstenme lo que le pregunto. ¿Se dan cuenta de lo que digo? La diferencia entre cifras significativas y decimales. Bien. Dicho esto, nosotros vamos a redondear por lo general y se redondea las cifras significativas. Entonces, yo les puedo decir o cifras significativas o decimales. Eso se los puedo decir en la consigna. En este ejercicio en particular voy a redondear a 2 decimales, o sea que me quedaría ahí. ¿Sí o no? 8,66 ¿qué? Centímetros. Muy bien. Ya conozco el largo de quién. ¿Qué me falta? Muy bien, ¿qué es? Y no hace falta. Vamos a seguir con esto. Se puede, ¿eh? Pero voy a seguir con esto. Bueno,
Obviamente, ahora yo puedo usar este valor o este valor. Pero ¿cuál de los dos me conviene usar? ¿El 15 o el 8,66? El 15 porque el 8,66 está redondeado. Tiene una pequeña diferencia. Entonces, para tener el menor error posible, utilizo esto. ¿Está claro lo que dije? Bien. Ahora, ¿y qué sería? La hipotenusa. ¿Y 15? ¿Opuesto? Listo. Entonces, adyacente hipotenusa, ¿en dónde está? So, K o toa. En K. Lo voy a usar acá y lo voy a escribir con verde. El coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Al adyacente sobre quién? La hipotenusa. ¿Ven cómo me ayuda esto para las fórmulas? Bueno, el coseno, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 30 grados. ¿Cuánto vale el adyacente? 15 ¿15 qué? centímetros. Y la hipotenusa, Y. X es el otro. Ahora tengo un problema. Quiero que observen. Ahora mi variable, ¿cómo está? Está dividiendo. Exactamente. Y siempre, y quiero que me escuchen, siempre que tenga mi variable dividiendo, yo la tengo que despejar. La voy a sacar de acá primero. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando. Me queda y por el coseno de quién? Y por el coseno de 30. De 30 grados, ¿a qué es igual? 15 centímetros. 15 centímetros. Ahora sí. ¿Y ahora a quién despejo? A 30. ¿A 30? No, despejo y. ¿Cómo me queda? A ver. Y es igual Y es igual. a 15 centímetros dividido 30. 30. Coseno de 30. Coseno de 30. Exactamente. No es lo mismo 30 que el coseno de 30. ¿Listo? Todavía no. Sigo. Jimmy, pero ¿cómo se cuál es? SOA, ¿cuál es? Ahora vemos. ¿Cuánto da esto? 17,32. 0,5. 17,32. 0,5. Listo. Lo dejo ahí. Dijimos a 2. ¿Qué cosa? ¿Qué? SM. ¿Cómo? Eh, Centímetro. Bien. Ahí ya encontré los dos valores. ¿Queda claro? ¿Dudas? Bien. Veamos ahora un segundo ejemplo. Hallar alfa. Supongamos que ahora, miren lo que hago. Yo quiero saber cuánto vale alfa. Alfa, voy a poner alfa y beta. ¿Está claro? sí. Y este es beta. Bien. Vamos a suponer que esto es 20 centímetros y que esto es 12 centímetros. Bien. Comencemos hallando alfa. ¿Lo ve? ¿Se ubican en alfa? Sí, sí. Listo. Entonces, voy a escribir la palabra. ¿Cómo era? So, toa. Entonces ahora, respecto a alfa, ¿qué es 20? Hipotenusa. ¿Y 12? Es cateto, cuadrado. Cateto. ¿Qué cateto? Cateto opuesto. No, ahí cateto es adyacente. Bien. ¿Opuesto o adyacente? ¿Qué dicen? Acá adyacente. Porque estamos calculando alfa. Claro, porque estoy observando desde alfa. Entonces, adyacente e hipotenusa, ¿en dónde está? Adyacente hipotenusa. K. Listo. Entonces voy a trabajar con quién. ¿Con quién voy a trabajar? Con coseno. Coseno.
El coseno de alfa, ¿a qué es igual? A la adyacente sobre hipotenusa. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, el coseno de alfa, que no lo conozco, que es lo que quiero averiguar, ¿cuánto vale la adyacente? Es igual a 12 dividido entre 20. 20. No escribo las unidades. ¿Por qué no las escribo? Porque acá, centímetro sobre centímetro, ¿qué pasaría? Se cancela. Se cancelan, entonces no hace falta escribirlas. Pero yo no necesito averiguar el coseno. ¿Qué me pide a mí? Alfa. Bueno, entonces yo ahora voy a despejar al coseno. Fíjense, alfa es igual al arco. Ahora va, coseno de 12/20. Cada vez que yo despeje seno, coseno o tangente, voy a hacer, si despejo un coseno, arco, coseno. Si despejo un seno, arco, seno. Y si despejo una tangente, arco, tangente. El arco es la amplitud que tiene un ángulo. Entonces yo estoy diciendo que lo que quiero averiguar es este arco. Ven que yo los marco con arquito. Sí. Estoy averiguando este arco que está formando esto relacionado con esto. Cómo me está dando este ángulo. ¿Y cómo lo hago con la calculadora? Porque esa es la clave. Es muy fácil. En la calculadora voy a escribir, van a apretar la letra Shift, en este caso coseno, y a ustedes les va a aparecer cos menos 1. Bien, y van a escribir la fracción 12 sobre 20. Bien, en la calculadora ustedes tienen una letra que dice así, A, B, creo que es así, ¿no? A, B, C, A, B, C, C, C. C. ¿Sí? Así, ¿no? Abajo más. Miren. Ah, sí. ¿Listo? Entonces van a escribir 12, apretan ABC, que es la barra de fracción, 20. ¿Listo? 53,13, 130. ¿no? ¿Qué cosa? Y acá pregunto, estoy averiguando un ángulo. ¿Qué cosa sería esto? Grados. Grados, porque estoy averiguando un ángulo. Si yo quisiera que esto me lo pase a grados, minutos y segundos, así como está, ¿saben cuál es la tecla de grados, minutos y segundos? Miren acá. En la calculadora hay algo que hace tiki, 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 que está, si esta es la calculadora, está por acá, la tecla esa. ¿Está claro? Apreten directamente con ese resultado eso y se los pasa, ¿sí o no? Sí, 57 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. 53 grados. Ahí va. 7 minutos, 48,37 segundos. 48, redondeo 48 segundos. Esto es aproximadamente esto. ¿Queda claro? Ahora voy. ¿Quién me preguntó? ¿Serventi vos? Tiene esta formita, mira. Tiene grados, minutos y segundos. La tecla es así. Y en la calcu, mira. Esta es tu calculadora, algo así. Está por acá esa tecla. ¿La viste? Todo abajo de la raíz. Bien. Una vez que... Ahora pregunto. Yo tengo una pregunta. Ahora te la respondo, déjame que termine y me hacen todas las preguntas que quieren. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. Ahora yo ya conozco dos, ¿puedo averiguar el tercero? Sí, sí. Yo sé que alfa más beta más, ¿cuánto vale este? Más 90 grados es igual a 180. ¿Bien? Bueno, alfa yo ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 53. 53 grados, 53,13 grados. ¿Listo? Lo pueden escribir o así, las dos maneras están bien. ¿Más quién? Más 90. O más beta. Más beta, más 90, ¿a qué es igual? A 180. A 180 grados. Bueno, beta ¿a qué va a ser igual? A 180, Menos 90 menos. 53,13 grados. En realidad va a ser 100.
Exacto, siempre va a ser 90, porque como siempre trabajo con triángulos rectángulos, va a ser 90 menos lo que obtenga y me da el otro, ¿sí o no? 90 Menos 53,13, ¿cuánto da esto? es 37. 36,87. Sí. Bien. Y ahí pude averiguar alfa y pude averiguar beta. Ahora sí, ahora contesto todas las preguntas que quieran. Díganme. Shift, ¿cómo es? Shift, 2, primero para cortar la grabación. Shift, 2. Ahí